Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado como siempre acompañándonos acá en esto que es El Inversor. Y como siempre, como nuestra premisa es educar en lo que es financiero, en educar en lo que es economía, vamos a tratar de hacer lo mismo hoy con el título de inclusión financiera. Hoy lo vamos a estar justamente extrañando a Claudio, que la verdad era un tema para que él nos venga también a traer su experiencia de tantos años, pero lo cierto es que lo vamos a poder tener después y tenemos mucho para aprender, y sobre todo de dos jóvenes que nos acompañan hoy, economistas jóvenes que vinieron a darnos su perspectiva de lo que es la inclusión financiera. Porque hay una definición de fondo de la inclusión financiera que tiene que ver con la oferta, con la demanda, con un marco regulador finalmente, porque no es algo tan simple. Hay mucho por detrás, hay mucho para analizar y sobre todo para saber si realmente la inclusión financiera, ¿qué significa? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Afecta en la economía? ¿No afecta en la economía? No había datos hasta hace no tantos años, no había ningún dato de cuánta gente estaba bancarizada, cuánta gente no estaba bancarizada. Lo cierto es que Argentina hoy se encuentra por debajo de lo que es el promedio mundial de quienes están bancarizados, un 62% contra un poquito menos del 50% de la Argentina. Esto obviamente repercute en todo lo que es la economía informal, y es una causalidad y una casualidad también. Por eso vamos a tratar de analizarlo y ver en qué nos afecta. ¿Afectan las comisiones? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es algo histórico? ¿Es algo más del momento? ¿Fue cayendo? ¿Fue subiendo? Vamos a tratar de entender por qué la sociedad argentina hoy se encuentra parado de esta forma y en qué le está afectando actualmente. Porque te encontrás lejos de lo que está sucediendo en otros países, que finalmente logran quizás una movilidad social mucho más fácil que quienes no están bancarizados. Últimamente se estuvieron tratando de hacer varios intentos para bancarizar. Está empezando a tener lugar no solamente lo que es la bancarización vía tarjeta de crédito y demás, sino que también empieza a tener lugar el celular. Fíjense que muchas más personas a veces tienen más celulares de lo que finalmente tienen una cuenta en un banco. O sea, y esto también plantea una nueva revolución en cómo empezar a integrar en una sociedad y también en el mundo a estas personas que quedaron relegadas también de un sistema que hoy la realidad es que funciona, con muchas falencias, con lo cual tenemos que empezar a arreglarlas. Y para ayudarnos a entender dónde estamos parados hoy, hemos traído a dos invitados. Ya te dejo la cámara a Dire para que los enfoques. Ignacio Carballo está con nosotros y Ariel Cetón. Ellos dos son economistas especialistas en lo que es inclusión financiera y nos van a dar un panorama, nos van a tratar de hacer entender a todos y por lo menos plantearnos dudas de qué es lo que sucede, plantearnos dudas de por qué está sucediendo esto, qué necesitamos para avanzar de aquí en adelante, cuánto nos afecta, cuánto también quizás tiene de beneficioso no estar, porque por alguna razón hay mucha gente que no está en el sistema. Digo, puede haber sido mucha cosa de historia, pero también cosas del presente que están diciendo, bueno, por alguna razón no entro. Quizás es desconocimiento, quizás es que no es conveniente. Analicémoslo, escuchemos realmente a los que saben que para eso tenemos este programa. Vamos a estar con eso, vamos a estar con el emprendedor, como siempre. En nuestro segmento va a estar Facundo Vadillo, que él es de Mercal, Sociedad Anónima. Vamos a hablar de packaging, una industria muy interesante. No conocía mucho, me puse a investigar antes de venir acá. Cómo nace un proyecto también que antes no era familiar y ahora se tornó familiar. Algo que no veníamos viendo en El Inversor, veníamos viendo proyectos familiares y cómo hacer para llevarse bien uno con la familia y seguir con la misma idea con la que nació un proyecto, alternando también. Porque este fue uno de los proyectos que también alternó mucho desde su comienzo, hace más de 30 años que empezó este proyecto y hoy cambió completamente, cambió el eje hacia otro lado porque vio conveniencia, porque vio oportunidades de mercado, quizás mantuvo de alguna manera o cambió también el primer producto, pero lo cierto es que empezó a buscar otras maneras y es lo que tenemos que hacer nosotros, ir buscando nuevas formas, adaptarnos al mundo. Por eso hoy hablamos de inclusión financiera, incluirnos en el mundo y además de adaptarnos. Empezamos este programa. Como siempre, le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros, hacer consultas. En Twitter, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Equipo Bulat.
Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Ya va a estar pronto subido este programa también. Pueden también escribirnos un mail, equipo.bulat@gmail.com. Estaremos contestando en la radio, estaremos contestando por mail o por donde podamos hacerlo. Siempre son bienvenidas sus preguntas. Y también nuestro newsletter. Pueden leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Y ahora sí, empezamos este programa y dediquémonos a aprender de quienes saben. Ignacio, Ariel, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Nacho, ¿nos das una definición de lo que es la inclusión financiera? Bueno, la inclusión financiera en realidad es un concepto bastante soluble, como quien diría, como el desarrollo económico y como tantos otros conceptos. Dame el técnico y bájalo después. Te bajo el técnico, es un estadio financiero en el cual las personas tengan acceso, uso y capacidades para utilizar servicios y productos financieros a su medida. Ese sería el técnico. Bien. Ahora, el concepto, si se quiere más teórico, es el que dice lo mismo y le agrega que estas personas puedan efectivamente potenciar sus capacidades, salir de la pobreza e impulsar un proceso de crecimiento y desarrollo económico que sea obviamente benéfico para ellos y para la macroeconomía del país en cuestión. ¿Son los dos profesores? Sí. Bueno, se va a hacer más fácil entonces todas las preguntas que tengamos sobre esto. Ari, ¿por qué es importante entender el concepto y por qué es importante la inclusión en sí financiera? Bien, es buena la pregunta porque, mucho se habla de que hay que tener inclusión financiera. La pregunta es ¿para qué? Exacto. Y el para qué creo que tiene que ver con que desde el lado de las personas existen muchos beneficios a aquellos ciudadanos que están dentro del sistema y hay una clara diferenciación entre los que están adentro y los que están afuera. La inclusión financiera busca justamente agarrar a aquellos que están afuera y poder dar los beneficios de estar dentro de un sistema económico. Eso desde el punto de vista de el ciudadano de a pie. Ahora, ¿al gobierno de qué le sirve que exista inclusión financiera? Bueno, tener más visibilidad para hacer las políticas. Porque un gobierno que tiene un 35%, un 40% de la economía que está en negro, tiene un agujero negro sobre la cual no puede medir, no puede ver impactos, no puede saber resultados, ni puede establecer políticas puntuales. Entonces, desde el punto de vista gubernamental, la inclusión financiera es tener más herramientas como para tomar medidas con datos, o sea, sustentadas en datos. Bien. Daba yo unos datos al principio y corríjame alguno de los dos si hay algún error en eso, pero también ¿por qué la Argentina se encontraría por debajo de lo que es hoy el promedio de inclusión financiera finalmente en el mundo? La Argentina hoy en día, la inclusión financiera, como bien decía Ariel, es multidimensional, tiene muchos beneficios, no es solamente el hecho de ayudar a reducir la pobreza y potenciar a las personas, sino que hay también dimensiones de reducción de costos bancarios, hay literatura que sostiene que hay un mejor impacto de la política monetaria. Y la Argentina en ese sentido se quedó muy atrás. Hoy en día tenemos un 51% de personas con cuenta bancaria. Cuando uno analiza las personas en el país que tienen menores recursos, ese ratio desciende al 44%. Si bien la Argentina fue pionera en términos de bancarizar a las personas de menores ingresos, pasando del 19 al 44 en un periodo tan chico como del 2011 al 2014, lo cierto es que eso se realizó por un conjunto de políticas como, por ejemplo, la cuenta universal y gratuita del BCRA, la bancarización de las asignaciones y de los planes. El déficit hoy... Para que empiecen a cobrar por ahí, digamos, Claro, entonces hablamos de bancarización, esto es tener una caja de ahorros, pero la pata débil en términos de sistema financiero es el uso hoy en día en nuestro país. Lo cierto es que algunas investigaciones, muchas de ellas avaladas por el Banco Mundial, han afirmado que 8 de cada 10 personas retiran todo el dinero de los que reciben haberes por un trabajo en relación de dependencia, retiran todo el dinero el día 5 de cada mes, 8 de cada 10. Cuando uno analiza con los mismos datos del Banco Mundial, cuántas personas que tienen una caja de ahorro, tienen una tarjeta de débito, un plástico, el ratio desciende a 44% también. Y cuando uno les pregunta a esas personas cuántas hicieron algún movimiento en los últimos 12 meses, baja al 25%. Entonces tenemos, para redondear, 1 de cada 2 que no tiene cuenta y ese 1 que sí tiene, con muchas falencias en términos de uso. ¿Hay una cuestión de miedo al banco o de no saber qué te está cobrando? Muchas veces yo creo que es muy poca la gente realmente que sabe ver un resumen de cuenta y dice, bueno, efectivamente cada uno de los casilleros que veo lo que me están cobrando y lo entiendo. ¿Hay algo de eso? De decir, bueno, no me cobres nada, saco todo ahora o por dónde viene? Hay un poco de miedo que creo que no está tan relacionado con las comisiones, que Bien. de hecho existen.
en términos de regulación, las cuentas sueldo tienen muchos más beneficios Sí, o tienen muchas más seguro. prohibiciones de cobrarles comisiones. Por ejemplo, de sacar en los cajeros propios del banco Claro. o sacar de la misma red. Pero sí está el miedo de las recurrentes crisis políticas y bancarias que tuvo la Argentina. Bien. Entonces, eso te da la pauta de por qué hay muy pocas personas que están dispuestas a dejar la plata dentro del banco y a usar la tarjeta de débito o de crédito como para manejarse durante el mes, y tienen como más la idea de, listo, tengo la plata, pero esa plata la quiero ver el billete, Claro. quiero ver, y esa es la plata para muchas personas. De hecho, te diría, para aquellas que de menores recursos económicos y para aquellas de la tercera edad y de edad más avanzada, no contemplan el concepto de tener la plata hasta no tenerla en la mano. Claro, perfecto. Entonces, como bien había explicado, hay un gran ratio de crecimiento de la bancarización en Argentina entre el 2011 y el 2014, dado por la bancarización de la UH, y hubo una primera ronda que se dio en el 2001, en mayo del 2001, cuando Cavallo dijo, de acá en adelante todos los sueldos se cobran por cuenta bancaria. Eso para recaudar algo, porque... No, en ese momento era porque no, digamos, como estaba la convertibilidad 1 a 1, Sí. se trataba de tener la menor cantidad de pesos en la calle disponibles, claro, lógico. porque peso en calle era dólar en Banco Central. Entonces, Perfecto, venía más por ahí. venía más por ahí, digamos, por una imposibilidad de tener la cantidad de pesos suficientes como para que la economía crezca. Entonces, buscó llevar a que todas las personas cobraran desde una cuenta bancaria. ¿Cuánto tiene que ver esto con la presión impositiva? ¿Se puede relacionar el hecho de decir, bueno, tengo que recaer sobre tantas personas que tengo finalmente bancarizadas o que puedo ver, o no tiene demasiado que ver en la presión total? Creo que tiene que ver la presión tributaria cuando vos tratás de encontrar la segunda parte. Digamos, cómo se complementa el juego. El juego se complementa con un montón de personas que tienen cuentas, la gran mayoría de ellas tiene tarjetas de débito y algunas tienen de crédito, pero el contexto es que reciben la plata y en los primeros días, efectivo. ¿Por qué? Porque los lugares donde van a pagar aceptan solo efectivo. O les hacen 20% de descuento solo efectivo. Y ahí es donde entra el juego de la presión impositiva. Porque, de vuelta, la economía argentina puede haber una cuestión más cultural, pero desde el punto de vista de los usuarios, están todas las condiciones dadas como para que los medios de pago electrónicos crezcan rápidamente. ¿Qué es lo que falta? Y es lo que no está pasando. ¿Qué es lo que falta? Falta el lado del comercio. Que sea el comercio el que le genere presión para que vos puedas comprar con tarjeta de crédito y de débito. ¿Hoy no deberían tener todos postnet? La ley existe desde el 90 y largo. Ah, está bien, pensé que era algo más. Los últimos cambios que se hicieron, se reinforzó la idea de que todos tienen que tener un POS, y de hecho hasta los monotributistas tienen que tener un POS para recibir pagos. Mirá. Eso, digo, ¿cuál fue la idea? Fue que se pudiera equiparar esa pata que estaba un poco más débil, que es la de tener quien te reciba pagos con tarjeta y que se ve afectado fuertemente por la presión impositiva que planteabas recién. El comercio que vende con efectivo tiene la opción de declararlo o no. Claro. El que vende con un medio de pago electrónico necesariamente va a tener que estar dentro de la contabilización de ingresos brutos, pago de IVA, pago de ganancias, retenciones y percepciones que se cobran en cada una de las transacciones cuando se vende con tarjeta de crédito y de débito, por encima de la comisión del 1,5%, del 3% que está bajando en los últimos meses y va a bajar en los próximos años. Pero hoy por hoy la presión mayor es estar bajo los ojos de la ley o con la posibilidad de no estarlo. Bien, perfecto. Hace poco, creo que ni bien asumió el actual ministro de Economía, digo, se sacó una ley que era favorable para esto. Sacó algo que era la devolución del IVA. ¿Esto no es regresivo en este caso? ¿No va en contra de lo que están tratando de hacer quizás del Banco Central con algunas medidas? Yo tengo una opinión un poco formada al respecto de cuáles son los limitantes al uso y al acceso de los sistemas financieros aquí en Argentina. El sector público, por ejemplo, y esta gestión del Banco Central apunta a Suecia, donde el año pasado solamente el 1% realizó transacciones en efectivo. En Estados Unidos, para que se den una idea, ese ratio es del 24%. Y aquí, y vos lo mencionabas hace un ratito en la introducción, la inclusión financiera se tiene que ver de manera tridimensional, ¿no? Oferta, marco regulatorio y demanda, donde se está avanzando en una batería muy acelerada de políticas desde el marco regulatorio que se orientan a la oferta, pero desde la demanda también hay algunas barreras. Hace poquito, por ejemplo, para darles una idea,
el INDEC publicó un informe en el cual indicaba que el 77% de los adultos mayores a 65 años no utiliza Internet, que el 44% mayores a 65 años ni siquiera tiene teléfono celular. Y veíamos por otro lado el lanzamiento de una billetera electrónica por parte del Banco Nación. Y ahí estaba el nieto ayudando al abuelo en la ANSES también. Esa Claro, escena la veíamos. exactamente, Claro. que anuncia que el siguiente paso iba a ser pago de jubilaciones, pago de asignaciones a través de esa billetera electrónica. Uno no puede pensar esa batería de políticas desde la oferta y desde el marco regulatorio sin contemplar también la demanda. El caso de Uruguay es un caso que aquí se mencionó muy poco, con una ley de inclusión financiera que generó un revuelo inmenso Sí, y terminó sí, con un plebiscito. Incluso cámaras de comerciantes que llamaron a un apagón financiero. ¿Se acuerdan cuando acá le hacíamos en Argentina el boicot al tomate? Bueno, fue un boicot a... Entonces, ese tipo de cosas que nosotros decimos, América Latina y Argentina tiene una historia de crisis financieras, tales que no es solamente la persona sin alfabetización financiera, aquella que no utiliza los servicios bancarios, sino que hay otras cosas que hacen que personas que tienen todas las herramientas, tienen la oferta, tienen el marco regulatorio propicio, deciden tampoco hacerlo. Son muy nocivas y siembran muchos riesgos a una política de mediano o largo plazo de inclusión financiera, donde además Argentina no se encuentra evaluada por el gobierno nacional en términos de capacidades financieras. Ahí puedo, si quieren, profundizar un poquito más, pero recordarán, por ejemplo, las pruebas PISA que se tenían que hacer, que después no se hicieron porque se encontraron algunas imperfecciones en las escuelas que se habían relevado. Vinieron las pruebas a aprender, como a reemplazarla. Bueno, esas pruebas PISA internacionales, por ejemplo, sí relevaron capacidades financieras. Sus datos se publicaron este año, en el 2017. 3 países nada más de América Latina: Chile, Perú y Brasil. Esos 3 países, últimos en el listado de países de la OCDE. Chile, el primero de los 3. Hace cosa de un mes y medio, la CAF publicó un estudio relevando sí solamente países de la región donde estaba: Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y nosotros, Argentina. ¿Saben dónde está Argentina? Al fondo. Último. Pequeño corte, nos vamos. Espero que los políticos en este pequeño spot que van a hacer escuchen un poco de esto. ¿Fueron acelerados estos procesos internacionalmente? Digamos, ¿es algo que se hace de un día para otro, que hay medidas efectivas para hacerlo de un día para otro? ¿O es algo que tarda mucho tiempo, el tema de empezar con la inclusión financiera y llegar, por ejemplo, nombraba Suecia o países nórdicos varios? Mira, en la región, por ejemplo, y en el mundo hay un fenómeno de la inclusión financiera en el cual Argentina ingresó tarde. Ingresó tarde porque con nombre y apellido ingresó con esta gestión. Si bien ha habido medidas o regulaciones o normativas que se alinean a la inclusión financiera antes, como la cuenta universal y gratuita, los depósitos obligatorios en cuenta corriente, pero lo cierto es que esta historia arranca con fuerza después de la crisis del 2008. En el 2008 aparece un primer estudio del Banco Mundial, denotando estas disparidades en términos de ingresos y globales de acceso, donde los países más desarrollados tienen altas tasas de acceso y uso al sistema financiero y los menos desarrollados claramente menos. Y en Latinoamérica, lo que hoy ya hace varios años está en boga son las estrategias nacionales de inclusión financiera. Esta gestión presentó, dentro de su ley de reforma del mercado de capitales, había una pequeña cláusula que proponía implementar una ENIF, una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Bueno, eso quedó un poco en el tintero y avanzaron con normativas muy aceleradas. En realidad, a ver, digo muy aceleradas porque no tenemos un patrón de comparación, Claro. pero es cierto que para un año y medio, un poquito más, hay una batería de medidas muy positivas que van a... requiere trabajar otras dimensiones, como por ejemplo esta de la demanda, como por ejemplo la tributaria, y también seguir un poco la historia internacional para poder acusar si esto va a tener un impacto en el mediano, en el corto, en el largo plazo. Digo, hoy en día los datos nos dicen que bueno, los que te decía recién, el 80% saca toda la plata del día 5, y ese 80% no es necesariamente gente que no sepa o que no tenga acceso a un crédito, a un préstamo, a un seguro y demás, ¿no? Hay gente que tiene acceso, tiene las capacidades. ¿Cuáles son esas otras razones? Primero tenemos que evaluarnos para saber dónde estamos y en tal caso después poder acusar
alguna reflexión al respecto, ¿no? Ari, te veo escribir mucho de este tema y me interesa también ver qué conexión podemos hacer en lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios y también qué nivel de acceso se puede tener dado estos números que estamos viendo de inclusión financiera y también qué riesgos, obviamente. Claro, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el principal beneficio de estar dentro del sistema? Es que no solamente, digo, como usuario, no solamente puedes beneficiarte de, en los casos de alta inflación, como los que hubo en los últimos 10 años, existieron estas cuotas sin interés o con cuotas por debajo de la inflación y demás, que aquellos que tenían solo efectivo no se venían beneficiados. La política de precios transparentes quiso transformar un poco eso como para nivelarlo, no funcionó porque fue un fracaso y se volvió para atrás. ¿Sí? Hoy por hoy estamos nuevamente donde estábamos antes, pero es un claro ejemplo de cómo te sirve estar dentro del sistema. Bueno, crédito para consumo con el Banco Provincia lo vimos también, esto cuando fueron los descuentos del 50% los dos miércoles, lo mismo. Exactamente. Pero esos descuentos pueden estar condicionados por los, como yo les llamaría, aquellos que entran y salen, el toco y me voy. Ah, sí. Porque, digo, por ahí está la persona que compra en el Provincia y lo que le resta se lo saca. Ahora, ¿qué es lo que le sirve a la persona que está dentro del sistema? Mantener un historial crediticio. Decir, yo tuve un crédito, yo tuve una tarjeta, a la tarjeta la pagué todos los meses en tiempo y forma. Eso me va a permitir a mí demostrar mis ingresos, me va a permitir a mí demostrar mi capacidad de pago. Y lo que va a hacer es que te va a permitir ir con un banco y te va a poder dar las claves como para que uno pueda llegar a sacar un crédito hipotecario, tales como el UVA que está en boga hoy por hoy. Está volando. La realidad está volando. Y la realidad es que si no fuera por el programa que se lanzó esta última semana, que fue el programa Crédito Joven, no existiría método para aquellos que trabajan y cobran en negro y para aquellos que no tienen ahorro previo o cuenta bancaria, demostrar que tienen capacidad de pago. Entonces, este programa que te permite, si vos depositas todos los meses cierto monto y llegás a cierto caudal de fondos, demostrás tu capacidad de ahorro y te permite sacar un crédito hipotecario y de esa forma estar dentro del sistema. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte de nuevo que tenemos tanda, pero quiero, después de esto, que me cuentes también los riesgos. Vamos al lado malo de un crédito, porque finalmente por ahí parece que no terminás de pagarlo nunca. Pequeño corte y venimos. Ari, seguimos entonces. Dejaba la pregunta picando sobre los riesgos que puede tener entonces entrar también al sistema de créditos hipotecarios. Sí, a ver, el sistema de créditos hipotecarios histórico en el que con altas tasas de inflación tenías una tasa fija, el capital no se actualizaba por inflación, pocos entraban. ¿Por qué? Porque en las cuotas de cada mes estaba internalizado, estaba puesto dentro de la cuota el valor de los intereses de la pérdida de valor del peso de acá a los próximos 10, 15 o 20 años. Con el nacimiento de los créditos UVA, se abrió un espectro para un montón de personas que antes no podían acceder a un crédito o que el crédito que podían acceder no les servía para comprar más que un octavo de la casa, pero con riesgos asociados. ¿Por qué? Porque hoy por hoy vos sacás un crédito hipotecario UVA y lo que sacás no son cierta cantidad de pesos, sino cierta cantidad de unidades de valor adquisitivo. Bien. Esas cantidades se actualizan todos los meses por inflación y la cuota que uno paga el mes 1 va a ser rotundamente distinta de la que paga el mes 12, al mes 24 y al mes 180 o 240 cuando termine de pagar un crédito a 20 años. Exacto. ¿Por qué? Porque cada mes va a subir al igual que la inflación. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se maneja el tema de los salarios ahí, digamos? Porque tu salario no sube todos los meses, sino que sube a una paritaria cada 6... Cada 12, si tenés suerte. Y de hecho, depende mucho de si estás en un rubro en el que tus salarios crecen junto con la inflación, porque hay rubros, digo, vos ves los maestros, ves los estatales, históricamente cerraron año tras año aumentos de sueldo por debajo de la inflación. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que te permiten, no te digo una salida, pero sino un afloje en los créditos UVA? Se te van a actualizar todos los meses la cuota,
Pero vos podés decirle al banco, le podés tocar la puerta al banco y decirle, discúlpame, si en el último año hubo una caída del salario real, o sea, si los sueldos cayeron, o sea, si el crecimiento de los sueldos estuvo 10% por debajo del crecimiento de la inflación, te voy a pedir que me extiendas el plazo del préstamo hipotecario. Si vos tenías un préstamo a 20 años, podrías pedirle que te lo... Extienda a 30 y ahí bajo la 30, cuota que y ahí te bajo la pagando. cuota de cada mes. Bien. Pero nunca te vas a salvar de pagar ese aumento inflacionario que va a tener la cuota. Y eso, digo, no es algo que de por sí sea malo, pero sí hay que tener en cuenta cuando uno saca un crédito hipotecario, de que por ahí cuando uno arranca en 20, por ahí no termina en 20 y terminan un poco más. Pero bueno, digo, si la alternativa es contraalquilar y uno busca correctamente el banco donde pueda pedir el préstamo y la tasa sea la correcta, no hay que dudar mucho. No hay que dudar mucho. Ahora los bancos, esto es algo también que habla el presidente del Banco Central, que con alta inflación los bancos tienen un negocio que ya está medio hecho, digamos, tienen mucha tasa, mucha brecha para aprovechar en este caso. Supongamos que las metas del Banco Central se empiezan a lograr y que en 2019 estamos por debajo del 5%, estamos en una medida de inflación más acorde a los demás países quizás de la región. Ahora, ¿por dónde van a ir entonces los negocios de los bancos? Necesariamente van a tener que empezar a ir a buscar más clientes, necesariamente van a tener que crecer por Q, digamos, ir a buscar cantidad o más créditos. ¿Por dónde creen que viene hoy ese negocio y obviamente se presenta ante una falencia que hoy tiene Argentina? Bueno, la novedad de este último tiempo, que viene también impulsado no solamente por una política macroeconómica que, si se quiere, está sentando la base de que puedan desarrollarse nuevos negocios, sino también por un contexto digital, de innovación digital, que hace a la Argentina particularmente competitiva en comparación a otros países, con tasas de penetración de telefonía celular del 146%, un teléfono y medio por persona, que en la base de la pirámide, por ejemplo, 9 de cada 10 personas son suscriptores de telefonía móvil, de internet, y aparte ahora hay un estudio reciente de una consultora SOSmóvil que, además de marca, que Argentina tiene una utilización de nuevas tecnologías mucho más avanzada que nuestros países vecinos. Esto es, utilizamos teléfonos celulares de último modelo y demás. Entonces todo eso genera marco regulatorio, tener que aumentar por Q, como bien decías, más este contexto en particular, sin duda las fintechs, ¿no? Las nuevas tecnologías financieras, todos los que son la banca virtual o la banca móvil, está floreciendo en el país. Bueno, sin ir más lejos, en el último mes se anunciaron 3 nuevas billeteras virtuales y más. En camino una el día de ayer de este famoso multimillonario George Soros, después la del Banco Nación, también de Rapipago, otras privadas que ya estaban, y uno encuentra una gama de grises donde algunas de ellas vienen a competir, si quiere, con el banco, y otras, por ejemplo, que son las que están más relacionadas al tópico que hoy nos encuentra aquí, que es la inclusión financiera, otras vienen a abarcar ese segmento de la población que la banca ha relegado. Usted decía 51% de personas con cuenta bancaria, recién hablamos, por ejemplo, del procrear joven, ¿no? El procrear para informales, sí, también sí. Lo han sabido llamar. Lo cierto es que a nivel global y a nivel local, el grueso de los que no tienen una cuenta bancaria son personas de bajos recursos. Claro. Y que una persona, yo trabajo con personas en la base de la pirámide, y lo cierto es que no les importa la tasa de interés que le dé el plazo fijo, tampoco, es más, a veces hasta tampoco le importa demasiado el descuento, sino que lo que más ven es de qué manera eso compite con la otra cara del sistema financiero, que es el sistema financiero informal. Porque uno muchas veces cree que las personas que se encuentran excluidas del sistema financiero no hace uso ni tiene acceso a servicios, claro. Y eso es un grave error. Hace uso, tiene servicios financieros y existe un sistema financiero formal que paradójicamente funciona maravillosamente bien, que les brinda ahorro, crédito, seguro, de igual manera y con ventajas para estos nichos que incluso son mucho más competitivas, como tenerlos de manera inmediata, flexibilidad de pago, sin necesidad de tener una garantía, sin necesidad. Entonces, estas nuevas tecnologías, para responder esta pregunta, estas nuevas tecnologías, algunas de ellas, vienen a crear el scoring crediticio que decía recién Ariel, que es lo que un banco
tradicional necesita para incluir a estas personas. Dos de ellas particularmente vienen con el anuncio, es decir, esto va a venir para que la persona, además de poder utilizar medios digitales, no cargar el efectivo, pueda tener un traqueo, y después nosotros vamos a ver de qué manera articulamos para facilitar ese acceso. ¿Hay algo para agregar? No, que del mismo modo, digo, ya lo dijo muy claro Sturzenegger en varios lugares, en el AMBA, Sí. recuerdo, el AMBA es la Asociación de Marketing Bancario Argentina, dijo, los bancos tienen que aprender a ganar menos por cada transacción, Claro. a ganar menos plata, perdón. El mercado financiero argentino tiene la capacidad de multiplicarse por 7, con lo cual ahí dio el espectro de que con una menor ganancia en cada transacción tiene Puedes un ampliar. enorme espacio como para crecer. Y ahí, digamos, la política que tiene el Banco Central es peleen por las comisiones ustedes, hagan que las comisiones no sean no ganen de comisiones, sino ganen de transacciones. Sí. O sea, el foco de la economía argentina y del sistema bancario de los últimos años fue un sistema bancario que ganaba por comisiones. ¿Por qué? Porque la cantidad de transacciones que tenía dentro del sistema eran muy bajos. Entonces, la búsqueda es que se crezca el tamaño total del mercado ¿Y que las comisiones? y que las comisiones sean debatidas a libre mercado, Claro. pero que los bancos ganen por transaccionar. Perfecto. Muchachos, bueno, muchísimas gracias por estar. Contame breve, Nacho, hablando también, estamos hablando de inclusión financiera, obviamente educación financiera es algo que tiene que estar, con lo cual contame un poquito qué están haciendo ustedes también. Bueno, nosotros somos docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica. Hoy estamos intentando impulsar el mapa académico nacional en tópicos de inclusión financiera con el lanzamiento este año del primer y único, por ahora esperemos no por mucho, posgrado en inclusión financiera, microfinanzas y desarrollos, a dictarse en la Universidad Católica. Así que bueno, nos divertimos tratando de traer este tema a debate, que también aprovecho para agradecerte a vos y a la producción por poder poner este tema en agenda, que al margen del negocio bancario es muy relevante para las personas y para el desarrollo. Muchísimas gracias a los dos por No, estar, por favor. clarísimo todo y bueno, mucho para aprender y sobre todo muchas dudas que nos dejaron ahí pensando que tenemos mucho para averiguar ahora. Sigue este programa después de esta pequeña tanda con nuestro bloque emprendedor. Con Mercal tienen que quedarse a ver este proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. ¿Qué bala, Claudia? Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité, la ridiculité, l'agua, l'aceite. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat.
Publica Sudamericana. Seguimos en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Y ahora están viendo en la mesa todo lo que es el packaging. La verdad que es un negocio que desconocía completamente, así que por suerte, dos temas que hoy desconocía bastante. Así que está Facundo Badillo con nosotros. Facu, muchas gracias por estar. Gracias, Santi, por invitarme. ¿Nos contás un poco de Mercal, cómo nace? Bien. ¿De qué forma? Mercal es una empresa, nació hace 30 y pico de años, con mi viejo y 4 socios más. Con el tiempo fue decantando, quedaron 2 socios y hará unos 10, 12 años se le compró la parte y pasó a ser íntegramente familiar. Hasta ahí venía trabajando solo mi hermano en la empresa. En ese momento me incorporo yo y bueno, con el desafío de tecnificar la empresa sobre todo, de pasar de hacer muchos procesos manuales. Tuvimos la chance de viajar, ir a exposiciones, incorporar ¿Hacían los maquinaria. mismos productos que están haciendo hoy? No, un poco lo que contabas en la introducción, fuimos mutando. Una de las grandes claves de la empresa es ir buscando qué cosas o qué mercados ir explorando dentro de lo que es papel, cartón y cartulina, que es lo nuestro, a dónde ir moviéndonos un poquito. ¿Cómo les fue particularmente este año? Porque sé que fue una industria que Sí. anduvo un poco golpeada y que ahora por ahí está recuperando un poco más. Sí, este año fue un año bastante duro, sobre todo para las gráficas. Nosotros somos medio raros porque somos una gráfica que no imprimimos, hacemos todo lo que es post-impresión. Creo que el rubro gráfico estuvo un poco más difícil, pero de todas maneras fue un año difícil y dándole para adelante. No queda otra. Contanos cómo fue mutando su modelo de negocios, cómo empezaron en un primer momento, qué fueron a buscar después y cómo tuvieron que adaptarse también a la situación. Entiendo que también hubo una baja de socios y ahora tuvo este cambio de empresa familiar. Sí, principalmente se pasó primero de trabajar con una marca propia a trabajar para terceros. Ese fue el primer gran cambio que hubo. En segunda medida fue salir de toda la parte de librería, que fue lo que se dedicaba primero la empresa, a incorporar lo que es packaging. Sobre todo se empezó con lo que es estuches para diarios y revistas, trabajando mucho para Clarín, La Nación, Editorial Atlántida, en todo lo que es estuches para coleccionables. El último cambio que se hizo fue la incorporación de la parte editorial de libros infantiles, con la incorporación primero de forma manual y después con una máquina italiana. Y la inclusión de todo lo que es lo que hoy se llama luxury packaging, que es todo el packaging rígido de lujo para diferenciarse. ¿Tienen productos manuales todavía? ¿Están haciendo cosas...? Por ahí algún proceso específico, pero tratamos hoy de tecnificar todo. Y lo bueno es que pudimos reconvertir a la gente que hacía los procesos manuales a capacitarla y que pase hoy a manejar las máquinas. ¿Cuántos empleados tienen hoy? Y hoy estamos teniendo 20 personas en planta, en temporada. Ahora estamos en la parte de carpetas, que es algo que se sigue haciendo. Siempre fuimos mutando, pero las cosas que sabíamos hacer las continuamos haciendo. Digamos, ¿pero es personal fijo o es dependiendo? Bueno, 20 personas fijas y después trabajamos con una agencia de personal temporario que nos manejamos para temporada y hace ya varios años nos viene funcionando muy bien. Pues claro, porque hay que buscar también en los mercados, en los momentos, cuándo también hacer esa inversión. ¿Cómo haces para entender el mercado? Que entender qué es lo que te está pidiendo en este caso, que creo que es lo más difícil. Sí, no sé si tengo una respuesta para eso. Supongo que estar un poco atento a las oportunidades y tener los ojos abiertos. Nos dio nos cambió la manera de ver, salir al mundo, ir a las exposiciones. Tuve la chance de viajar a China a ver máquinas, a Alemania 2 veces, a Italia, a Brasil, ver qué se está haciendo en el mundo y tratar de ir para ese lado. ¿Tienen máquinas importadas, nacionales? ¿Cómo sí, está compuesto? Importado. Toda esta maquinaria del rubro gráfico y de postimpresión, que es lo que hacemos, sí, es maquinaria importada. Tenemos máquinas chinas y máquinas italianas. Máquinas alemanas en la industria son muy importantes, muy difíciles de amortizar por nosotros y que tenemos que ir por el lado asiático. Claro. ¿Cuál es el producto hoy que más les está rindiendo desestacionalizado, digamos? No vayamos bien a lo puntual, digamos, que diciembre por ahí es un buen mes, o de enero, lo que fuere, sino en el genérico de facturación.
Bien, nosotros, la parte de carpetas es nuestra vaca lechera, por así decirlo, y vamos a tratar de exprimirla todo lo que podamos. Fue siempre, digamos, sí, fue y todavía sigue siendo. Lo que pasa que es un producto. Hoy estamos creciendo en un mercado que está decreciendo, que es bastante raro, y sabemos que es medio utópico y no va a continuar así que nos estamos preparando para ese cambio. La realidad es que carpetas se van a seguir haciendo siempre, pero con la incorporación de tecnología y todo, cada vez es menos en las escuelas la cantidad de carpetas que se usan. Pero eso habrá sido eliminación de competencia, digamos, gente que ya dejó de fabricar y se empezó a concentrar, viene más por ese lado. Sí, por mejoras internas de proceso, incorporación de tecnología, etcétera. Pero después toda la parte del luxury packaging, de cajas para juegos, cajas para vinos, estuches para lo que sea, para carteras, para remeras, camisas, viromes. ¿Y esto lo hacen de marca propia, digamos, o No, siempre para terceros? Siempre para terceros. Exactamente, para bodegas, para marcas de ropa, de zapatos, o de juegos. Los productos en sí, estamos hablando de, me nombrabas cartulina, papel, cartón. ¿Esos son todos de acá? ¿Eso se trae de un lado? ¿Cómo? No, papel, hay papel nacional, pero la mayoría viene de afuera. Cartón, hay una fábrica nacional con un cartón aceptable, pero para todo este tipo de packaging viene de afuera. Lo traemos o de España o de Holanda. ¿Y todo eso fue ir a investigar esos mercados? Digo, ¿siempre funcionó de la misma forma la empresa o fue mutando también? Digamos? No, fue mutando. Fue cambiando. Antes también se compraba todo acá y después fuimos buscando mejores materias primas, diferentes, para ofrecer distintas cosas y llegamos a lo que soy. Y seguimos buscando todos los días. ¿Cómo está funcionando este negocio en otros países también? Supongo... Quizás te da un poco la pauta de hacia dónde está yendo o no. Son empresas, a ver, en otros países tenemos acá el problema de la escala. En otros países, empresas que se dedican a hacer luxury packaging hacen exclusivamente eso con un volumen mucho más grande. A nosotros realmente hoy por hoy no nos alcanza. Tenemos que seguir haciendo la parte de librería, incorporar otros procesos. Hemos incorporado algunos otros que no nos dieron resultado. Tratamos de meternos en algún otro mercado que no nos fue tan bien. Pero es así, probando y como todo, a veces algunas salen y otras no. ¿Y los desaciertos? ¿Alguno que haya costado caro? No tan, somos bastante conservadores con la parte de inversiones. No nos mandamos a hacer grandes cosas. Siempre hemos trabajado tratando de conseguir créditos blandos a través de la CEPIME o cualquier oportunidad que vimos y conseguimos. No nos hemos embarcado en grandes proyectos que han fracasado, sí en pequeñas cosas que hemos incorporado y no han funcionado, pero por suerte no nos hemos pegado ningún palo grande. ¿Y competencia? ¿Cómo se manejan? ¿Es competencia también de afuera, competencia interna? No, estos productos son bastante difíciles de importar y la mala es que son medio difíciles de exportar también, porque son productos de mucho volumen. Una caja vienen pocas en un contenedor, el flete es muy caro y tienen ese problema. La parte de libros infantiles es lo más exportable y es un proyecto que siempre tengo dando vueltas y que quiero que se concrete. El problema que tenemos es China. Todo esto, el 99% de esta producción es de China. Se suman a pools de producción en las exposiciones en todo el mundo y llega todo acá. Es imposible competir. Claro. Sí nos podemos meter en proyectos así como con esta editorial, que se generan contenidos acá y son por ahí de escalas menores y ahí es donde podemos entrar nosotros. Pero hoy estamos con una calidad tan buena como la de China, que hace un tiempo no. ¿Se te facilitó en estos años, por ejemplo, con el cambio de gobierno, el tema de la importación? ¿Se mantuvo igual? La realidad es que en la parte mía, que es lo que más importa, que es mi materia prima base, que es el cartón, yo no tenía restricciones antes. Bien. Y tampoco las tengo. Es más, ahora está un poquitito más complicado porque pasó a tener licencia no automática. Ah, claro. Pero no he tenido problemas tampoco, realmente. Sí, con el papel y cartulina fue más difícil, pero eso lo compro a distribuidores locales y no lo importo yo directamente. ¿Esto te salieron a buscar? Sí, en cierta forma sí. Y hoy no. Hoy salgo a buscar yo todo el que le puedo hacer. Estamos tratando de meterlo también en la parte de comunicación y no solamente en libros infantiles, utilizar el mismo formato para hacer otras cosas. Y ya ha funcionado en algunas cosas. Pero... ¿Cómo les ha ido con la parte de marketing a nivel empresa, digamos? ¿Les ha costado venderse? ¿Es un rubro complicado en ese sentido? Sí, todos los que somos más industriales que comerciales tenemos el problema del marketing. Y
por ahí es una de las falencias o los debes de la empresa, por así decirlo. Estamos justamente trabajando en eso, viendo de hacer algo por la parte electrónica, de incorporar cosas, así que Es medio complicado para poder hacer un mix de esto, digamos, de cajas de cartón, de papel, de cartulina con lo más tecnológico. ¿O hay forma de mecharlo y de lograr un producto? No, hay forma, por ejemplo, algunos de estos libros están vinculados con un código QR a un video de YouTube. Siempre está la parte de explorar la realidad aumentada, que para estas cosas puede ir bien, la parte de juegos. Pero sí, básicamente compite, o sea, es lo físico contra lo digital. Nosotros hacemos todos productos físicos y... Es difícil también, me imagino, y esto es a nivel pregunta también, entender cuánto está afectado tu proyecto, digamos, de decir, bueno, esto no me está saliendo tan bien, y cuánto es que la industria del libro la verdad que hoy no está pegando, o lo mismo de los juegos, quizás la juguetería ya no están vendiendo tanto y no está en un tema tuyo. ¿Es fácil hacer esa distinción? Sí, también son modas. Por ejemplo, ahora en los juegos está bastante de moda en Europa todo lo que es lata y no tanto caja. Hace un tiempo era caja, esperemos que vuelvan las cajas rápidamente. Libros infantiles dentro de la industria del libro es la única parte que crece. Por eso apuntamos acá. Si bien trabajamos con algunas editoriales en libros, libros de texto, de tapadura y demás, pero es lo menos. Eso sí está en franco de crecimiento, pero el libro infantil sigue creciendo. Y lo que es Luxury que mostrabas ahí, ¿eso están haciendo, tiene su pico en cuando hay eventos con empresas y demás, más algo a fin de año, o dónde encuentra su ciclo? No, más que nada en marcas que se quieran diferenciar. Empezamos por la parte de zapatos y lo hemos volcado a algunos otros rubros. Son empresas que se diferencian por su presentación y lo hacen todo el año. Obviamente tiene ciertos picos en la parte de zapatos para fin de año, para el Día de la Madre, pero se mantiene todo el año y eso es bueno para nosotros porque la parte de librería es muy estacional. ¿Cuál es hablabas de uno de los debes que era el marketing quizás? ¿Encontrás otros hoy? Bueno, siempre conseguir fondos para invertir es difícil. Nos ha ido bastante bien al respecto, como te comentaba, con la CEPIME y este tipo de créditos subsidiados. ¿Pero vas a buscar más que nada al Estado o vas a buscar al privado? No, siempre fue al Estado. Bien. Más que nada un tema de costo. Claro. Tratar de conseguir algo subsidiado. De lo poco que hay, la verdad que tratamos de aprovechar absolutamente todo, desde la parte de crédito fiscal para capacitaciones o siempre con presentación de proyectos en la CEPIME y demás. ¿Es una industria que estuvo protegida durante los últimos años? ¿Cómo fue en ese sentido? No, es más, la parte de libros estamos bastante en desventaja. El libro es exento de IVA, por ejemplo, y viene de afuera exento de IVA. Yo la cartulina local la compro con IVA. La compras con IVA, claro. Así que ese siempre es un problema que en algún momento lograremos solucionar. Sí, pero no sé cuánto depende de vos tampoco. No, nada, absolutamente. Absolutamente nada, No, por nada. eso te digo. ¿Los consultan? Esta es una pregunta también que te hago. ¿Lo consultan desde el gobierno, digamos? ¿Lo sientan, les preguntan cómo viene el rubro, qué están necesitando? ¿O no hay demasiada escucha a los sectores? Por lo menos la verdad que yo no formo parte de ninguna cámara, así que esa participación no la tengo directa. Sí a través de las encuestas estables que hacen, tanto del gobierno de la ciudad como de Nación y demás. Realmente no tengo demasiada comunicación. Bien. Haceme, por último, para ir cerrando, una mirada a futuro. ¿Para dónde crees que crece el negocio y hacia dónde están apuntando ustedes? Hablabas de las ganas de exportar también. ¿Por dónde viene? Bueno, la parte de seguir haciendo carpetas, todo lo que se pueda, la parte de librera, que va a seguir existiendo y eso es algo que hacemos hace mucho, hacemos bien. La parte de packaging creo que es lo que más está creciendo a nivel mundial. Y la parte de libros también le apuesto a que pueda llegar a fortalecerse. Vamos con todo, un poco más, por supuesto. Muy bien. Facundo, muchísimas gracias por estar acá con Muchas nosotros. gracias a vos. Vamos cerrando este programa, nos toca despedirnos, gran programa, aprendimos muchísimo de inclusión financiera, aprendimos de empresa también, ¿no? Cómo pasar de una pyme que se tiene que ir transformando de a poco con los recursos que tiene y con todo lo que también te hace afrontar el contexto macroeconómico. Como también hay falencias dentro del sistema bancario, dentro del sistema financiero que también le pegan a uno. Como hablamos de la carga tributaria, también
Hay un montón de cosas en la Argentina que hay que empezar a arreglar, pero para empezar a arreglarlas primero tenemos que entenderlas, si no siempre va a ser muy difícil. Educación financiera, uno de los temas que veíamos, ahí Nacho daba, hay que empezar a investigar, para meterse e involucrarse en estos temas y empezar a entender que somos parte de un sistema que funciona de una manera con sus falencias, con sus cosas, pero lo cierto es que tenemos que avanzar e involucrarnos cada vez más en estos temas. Y esto fue una herramienta que les damos a ustedes. Nosotros nos vemos en la radio también. Vamos a estar hablando en El Inversor Bolsero, ahí los martes con Claudito Sucho Vicky por FM Millennium 106.7 de 21 a 22 horas. Los viernes también va a estar Benditos 90 por la misma radio, hablando de tecnología, educación, un montón de temas para analizar desde el lado más juvenil, en este caso, de 22 a 24 horas, como les decía, los viernes. Y por último, nuestro newsletter semanal que pueden leer, www.elpuntodeequilibrio.com. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 14. Muchas gracias. Auspició este programa Banco Provincia.